tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ¿y Buenas usted? tardes, profesora. Muy bien, ¿Cómo está? gracias. Muy bien, gracias. Listo, les voy a empezar a compartir la clase. Denme un segundito. El día de hoy tenemos prueba, ¿cierto? Sí, profe, Que me supuestamente ro- tendría que ser la prueba de la clase pasada más la de hoy día. Listo, perfecto. La clase pasada llegamos hasta hipotiroidismo, ¿cierto? Para que me Sí, recuerden profe. por Claro, sí. porque no salía, claro, porque con lo que usted envió de su PPT, porque en el libro nosotros no tenemos el hipotiroidismo, tenemos solamente hasta el Parkinson. Listo, perfecto. Entonces, vimos hasta Parkinson y del hipotiroidismo, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que, que el medicamento que siempre se envía para el hipotiroidismo, la levotiroxina, perdón. La levotiroxina, acordémonos que siempre tomarla en ayunas, debemos recomendarles, a no ser de que tenga otro medicamento en especial, como los que vimos, por ejemplo, de la osteoporosis, la levotiroxina debe ser el primer medicamento que se tome. Siempre solamente con agüita, una hora separada de las comidas. Supongamos si el paciente tiene omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, también separado de ese medicamento. Entonces, primero la levotiroxina y después iniciamos con los otros medicamentos. Ya están viendo la presentación. Cuéntenme si están viendo la presentación. Ahora se fue, profe. Ah, Estaba ahí listo, pero la sí clase. estaba. Perfecto. Déjenme, les Sí. quiero ver si Sí, sí sí estoy estaba. grabando. Déjenme un momentito. Listo, sí estamos grabando. Perfecto. Entonces ahora sí está la presentación acá. ¿Qué otra cosita de la levotiroxina importante acordarnos? Entonces, lo principal, decirle al paciente que debe ser en ayunas. Acuérdense que la levotiroxina viene de muchas concentraciones. Entonces, importante que siempre la persona se esté haciendo controles, que esté segura de que ese es el medicamento que necesita y la concentración que necesita, nunca cambiar de dosis si el doctor no la ha revisado para hacerse los exámenes. Ay, espérenme, que es que esta pantalla se está compartiendo muy extraño. Ahora sí. Listo. Y hoy vamos a iniciar con un tema diferente. Entonces ahí llegamos, ahí terminamos como con las enfermedades asociadas a ciertos sistemas. Hoy vamos a empezar que cuáles son los efectos de los medicamentos sobre el cuerpo. Parte de lo que vamos a ver está muy relacionado a eso que vimos de la célula, del transporte. ¿Se acuerdan que hablábamos de que eso era importante saberlo porque nos hablaba de cómo el fármaco entraba a nuestro cuerpo, cómo interactuaba con el cuerpo? Listo. Primero inicia el libro hablándonos sobre algunos conceptos, principalmente este concepto de farmacodinamia. Entonces, ¿qué dice de la farmacodinamia? La farmacodinamia es una rama de la farmacología que estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Es decir, analiza cuál es la interacción del fármaco a nivel molecular y cuáles son las consecuencias de este fármaco en las células, en nuestro sistema o en nuestro cuerpo. Entonces, en sí, farmacodinamia simplemente estudia toda lo que es la interacción del fármaco en nuestro cuerpo, ya sea a nivel micro o a nivel macro. En la farmacodinamia hay unos conceptos que debemos conocer. Uno de esos conceptos es ligando. Cuando hablamos de ligando, hablamos del fármaco, el medicamento, o también podría ser una hormona o un neurotransmisor. En nuestro caso sería como el medicamento. Entonces, el ligando es aquello que se une al receptor para generar un efecto. El medicamento, cuando se une a un receptor, y ahí genera el efecto que se necesite. Este efecto puede ser incrementar una actividad eh, o puede ser también reducirla o inhibirla, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos dolor, el fármaco llega, se une al receptor y inhibe
transmisión de dolor que tiene. Entonces, acordémonos que ligando, entonces sería el fármaco. ¿Y qué hace el fármaco? Siempre llega y se une a un receptor para generar un efecto. El efecto puede ser incrementar, puede ser reducir o puede ser inhibirlo. Otro concepto que tenemos es agonista. Entonces, agonista es aquel fármaco que tiene la capacidad de modificar el receptor e iniciar una acción. Puede ser que el fármaco, el ligando, llegue al receptor, pero por algún motivo no lo active. Y si no lo activa, pues no se llega al efecto que necesitamos. Cuando sí activa el receptor, entonces decimos que es un agonista. Entonces, agonista es aquel fármaco que tiene la capacidad de llegar al receptor, activarlo y ahí generar una acción. Entonces, fármacos agonistas, por ejemplo, que nos pone el libro, la morfina, la benzodiazepina, los barbitúricos. Hay un agonista que es parcial, no, puede ser total o parcial. Entonces, parcial es que la afinidad es para ciertas actividades, que él llega y no modifica totalmente el receptor, sino que lo modifica a medias. Y si es total, es que modifica todo el receptor. Y contrario al agonista, tenemos lo que son los antagonistas. Entonces, los antagonistas lo que hacen es llegar al fármaco, se unen al receptor, pero no lo activan. Entonces, se unen al receptor y es como si lo dejaran tapado. No lo activan, no hacen nada, pero lo dejan tapado y no dejan que otras sustancias puedan llegar a él y generar el efecto que se necesita. Entonces, aquí nos dice, al no activarlo, genera una inhibición del efecto, debido a que este ocupa el sitio activo que tenía el ligando normalmente de nuestro cuerpo y evita que se desarrolle la actividad habitual o esperada. Entonces ahí tenemos dos conceptos. Agonista, el que llega, el fármaco que llega se une y lo activa. Y antagonista, el fármaco que llega se une y no lo activa. Entonces lo que hace es dejar ocupado ese espacio como que lo tapa para que la sustancia de nuestro cuerpo que está produciendo, digamos, esa acción no pueda realizar nada. Entonces, la inhibición de la actividad de un receptor produce diferentes efectos. Los antagonistas pueden potenciar una función al bloquear la acción de la sustancia. Entonces, digamos que esa sustancia por ese receptor se elimina. Al llegar el antagonista y bloquear esa salidita, entonces la sustancia se va a acumular en nuestro cuerpo. Ahí de pronto podríamos potenciar entonces la función de esa sustancia que queda dentro de nuestro cuerpo. Por otro lado, cuando bloquean la acción de una sustancia que tiende a acumular una función celular, los antagonistas pueden reducir dicha actividad. Entonces, simplemente dependiendo esta actividad del antagonista o también de los agonistas, depende de lo que haga esa sustancia y ese receptor al que va a llegar. Entonces, si lo tapa, miren que y por ese receptor se eliminaba, pues se nos va a acumular en el cuerpo. Pero si al contrario, cuando llegaba ese receptor, eso hacía que se empezara a generar otra sustancia, al taparlo, pues ya no se nos va a generar la sustancia. Entonces, dependiendo de esto, van haciendo las acciones de los medicamentos. Entonces, podemos tener un medicamento que es agonista y un medicamento antagonista. Bueno, los antagonistas, ay, perdón. Los antagonistas los podemos dividir en dos categorías también. Miren que los agonistas podrían ser parciales o totales. Los antagonistas pueden ser reversibles o irreversibles. Los reversibles significan que se pegan al receptor, pero de forma fácil se pueden quitar del receptor y volverlo a dejar activo. Mientras que los irreversibles, como su nombre lo dice, ellos se enlazan, se establece un enlace químico entre ellos y el receptor permanece inactivo por mucho tiempo, mientras que el medicamento esté ahí pegadito a él. Entonces aquí nos están diciendo el libro, nos da un ejemplo muy claro de lo que son los antagonistas. Acuérdense cuando veíamos, ay, disculpen, denme un segundito, que ya vuelvo.
Ay, discúlpenme, se me estaba descargando el computador. Listo. Entonces nos da el libro un ejemplo muy claro de lo que son los antagonistas. ¿Se acuerdan cuando vimos los antihistamínicos? Los antihistamínicos, por eso les dice anti, ellos son antagonistas de la histamina. La histamina, existen dos histaminas, la H1, que nos controla todo lo de las alergias, y la H2 que va directamente al estómago. Entonces, por ejemplo, los antagonistas, los antihistamínicos, como la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina, que eso los vimos cuando vimos lo de los antigripales, ellos lo que hacen es inhibir el efecto que tiene la histamina sobre nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la histamina? Entonces nosotros tenemos unos receptores para esa histamina. La histamina, que sería aquello que nos causa congestión, la irritación, todas esas molestias que habíamos visto, la histamina se pega a los receptores y cuando se une a los receptores empezamos a tener todos esos síntomas. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Los antihistamínicos llegan y se pegan a esos mismos receptores. Entonces, al pegarse a esos receptores, cuando llega la histamina a generarnos los síntomas, ya no tiene dónde pegarse. Y si la histamina no se pega en los receptores, pues no nos produce ese malestar. Entonces, miren que eso es un ejemplo de lo que hacen los antagonistas, los medicamentos antagonistas. Entonces, miren, no sé, ¿están viendo esta imagencita? ¿Se ve bien? Sí, profesor, es súper nítida. Súper bien. Miren, las bolitas amarillas fuertes o verde fluorescente, no sé cómo será eso, es la histamina. Entonces, miren que, por ejemplo, esta parte, ahí tenemos la histamina pegada a los receptores, pero los antihistamínicos serían estos verdecitos más largos. Entonces, ellos llegan y van ocupando los receptores que están libres. Cuando llega la histamina, o sea, esa época de alergia o algo nos produce alergia, se libera la histamina. Y esa histamina, como tenemos el antihistamínico, ya él no tiene dónde pegarse. Entonces, los síntomas no nos dan. Entonces, no es que el antihistamínico elimine esas histaminas, sino que lo que hace es ocupar el sitio de lo que iba a ocupar la histamina, entonces no nos produce esa reacción. Nos queda un poquito claro de lo que son esos antagonistas. Sí, profe. Listo. Profe, una Entonces, consulta. La histamina, la H2 está conectada con el estómago y el H1, ¿con qué dice usted? sí, la H1 es la que nos produce las alergias, todos los Ah, alérgenos. perfecto. Entonces, la congestión, cuando nos arden los ojos, nos pican, esa congestión nasal, toda esa irritación, esa es la H1. Ya, Y la H2, ya. mira que también el libro nos la menciona acá, la H2 va ligada a los bloqueadores gástricos, estimulan el ácido gástrico. Entonces, por ejemplo, la famotidina, la ranitidina son medicamentos de la H2. Entonces, ellos Perfecto. tienen el mismo efecto en el cuerpo, pero los fármacos entonces tienen que ser diseñados dependiendo de qué receptor van a llegar a ocupar. Entonces, eso es importante. Listo. Esos dos temitas ya lo vimos. Otro concepto importante también dentro de esto, que sería la diana farmacológica. Entonces, le decimos diana farmacológica a aquella enzima, al receptor. Acuérdense que entonces el ligando, que es el medicamento, llega a un receptor, ese receptor es una diana farmacológica. Existen otras dianas farmacológicas como las enzimas, los sustratos, los metabolitos, una proteína. Eh, las ribosomas también son dianas farmacológicas. Entonces, diana farmacológica es cualquier estructura que puede ser modificada por un fármaco. Cualquier estructura que se modifique por un fármaco sería una diana farmacológica. Por ejemplo, los receptores, entonces el receptor cuando llega al medicamento y lo empieza a modificar, no permite la entrada de otras sustancias o le cambia la actividad que tiene, entonces ahí el receptor es una diana farmacológica. ¿Qué nos dice en cuanto a receptor? Es una macromolécula a la que se liga un fármaco para generar un efecto. Entonces, el receptor es donde nos va a llegar el fármaco y producir un efecto.
Un grupo importante de estos receptores está compuesto por proteínas que normalmente actúan como receptores para ligandos endógenos corrientes. Entonces, otros receptores serían ¿qué? Las hormonas, factores de crecimiento, las proteínas, entonces, un receptor. Los receptores se encuentran en gran cantidad en las membranas celulares externas, el citoplasma y el núcleo celular. Los receptores pueden desencadenar varias respuestas funcionales, como cambios en el flujo de iones. Acuérdense cuando veíamos eso de la entrada de sodio y la salida de potasio. Entonces, esto no lo puede generar los receptores, las estructuras de las proteínas. Entonces, simplemente recordar que el receptor es a lo que se une el medicamento para generar un efecto y que el receptor es una diana farmacológica. Otro concepto entonces importante sería la interacción fármaco-receptor. Entonces miren que yo al principio les decía que puede ser que el ligando o el fármaco se una al receptor, pero realmente no genere ninguna actividad, puede que no produzca nada. Para que haya una interacción entre fármaco-receptor, tiene que haber una afinidad entre ellos dos. Entonces, la afinidad es como la capacidad de unión que tiene el fármaco con el receptor. Si ellos no tienen ninguna afinidad, no se va a producir ninguna interacción, ninguna acción. Y hay otra cosa importante de lo que depende esa interacción y es de la actividad intrínseca, o sea, la capacidad de producir acción después de la unión. Entonces, tenemos el ligando, el fármaco y tenemos el receptor. Ellos se unen, pero para que se unan y produzcan una acción, que es lo que necesitamos, deben ser afines uno con el otro y deben tener la capacidad de producir una acción después de que sean afines. Entonces, no es solamente que ellos se junten, sino que también tengan la capacidad de producir una acción. ¿Qué sería acción farmacológica? Es el cambio que provoca el medicamento. En el caso de los antihistamínicos, entonces ese cambio sería ya no producir esa alergia, quitar entonces la alergia, quitar esa sensación de molestia e irritación. ¿Qué es efecto farmacológico? Manifestación observable de la acción. Entonces, la acción es que realmente la antihistamínica nos llegue a servir, el antihistamínico. Y el efecto es que ya nuestros ojitos no estén rojos, que ya no nos estén picando, que ya la piel no tenga alergia. Potencia, cantidad de fármaco requerida para un efecto. Esta potencia lo podríamos asemejar como a la dosis. Entonces, cuando el doctor nos dice de ese medicamento se tiene que tomar 2 gramos, entonces esa es la cantidad que nosotros necesitamos para que produzca el efecto que necesitamos, o sea, que se nos quite la alergia. Esta potencia está determinada por cada medicamento. Cuando vemos, ¿se acuerdan que en algunas diapositivas yo les hablaba como de la dosis máxima? También existe una dosis máxima permitida durante el día para que no tengamos efectos negativos, pero todos los medicamentos a través de los análisis, de las pruebas que les hacen, determinan cuál es esa cantidad o esa dosis requerida para que él empiece a producir un efecto. Hay medicamentos que si no los tomamos pues a dosis muy bajitas, el medicamento no nos produce efecto. Esta potencia va en la ficha técnica de los medicamentos. Cuando nosotros buscamos ficha técnica de un medicamento, ahí nos dice cuál es la cantidad que se requiere de medicamento en el cuerpo para que él empiece a hacer el efecto que necesitamos. Algunos medicamentos, por ejemplo, la potencia les cambia dependiendo del diagnóstico que tengamos. Puede ser que a 2 miligramos nos sirva para un efecto, pero a 4 ya nos va a servir para otro tipo de diagnóstico. Y tenemos otro concepto que es tolerancia. Tolerancia es cuando se pierde el efecto del medicamento tras dosis repetidas. ¿Se acuerdan que esto lo vimos mucho cuando vimos psicotrópicos y estupefacientes? Que esos medicamentos llegan a un momento en el que ya somos tolerantes al medicamento. Entonces ya tenemos tantas veces hemos administrado el medicamento que nuestro cuerpo empieza a tener tolerancia y ya el medicamento pierde el efecto. Entonces miren, este dibujito no es para que se lo aprendan, es simplemente para que entendamos el receptor y el fármaco deben tener una estructura muy parecida. ¿Para qué? Para que ellos sean afines.
para que miren que el fármaco pueda llegar y acoplarse muy bien al receptor. Y después de que se acople muy bien, ellos se deben entender, entonces tener una afinidad, una actividad intrínseca, y ahí es donde realmente el fármaco empieza a cambiar todo el receptor. Y a cambiar el receptor empieza a activar toda esa cascada de cambios químicos que necesita nuestro cuerpo para que funcione. De estos conceptos de acá de esta diapositiva, ¿tienen alguna duda? ¿Nos quedó claro? ¿Está clara, profe? Listo, gracias. Bueno, entonces aquí nos empieza a hablar el libro Ah, el famoso sistema LADME. de la descripción del proceso de cuando un fármaco ingresa al cuerpo. Hay dos conceptos importantes en lo que le pasa, en todo lo que pasa con el medicamento. Uno es farmacocinética y el otro farmacodinámica. La farmacocinética nos habla de lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces se refieren a todos los procesos que los fármacos tienen que pasar dentro de nuestro organismo para que puedan surgir efecto. Entonces, estos se reconocen a través de estas siglas. Se les dice LADME. ¿Qué significa la M? Liberación, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y excreción. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, las 5 acciones que tiene el medicamento en nuestro cuerpo. Entonces, primero, ¿qué debe hacer? Después de tomárnoslo, obviamente, el medicamento se debe liberar. Nuestro cuerpo lo debe absorber, metabolizarlo en la sustancia química que necesita y, por último, eliminarlo. Estos conceptos no los vamos a ver en este momento porque se ve en un módulo más adelante. ¿O ustedes ya lo vieron cuando vieron farmacología? No, profe, yo lo vi cuando hice el otro curso de farmacia, cuando di por primera vez la prueba, por eso que me pareció familiar. Ah, bueno, listo. Entonces nadie, los Sí, demás no lo han visto, ¿o sí? Sí lo sí, pasamos, sí lo profe. Sí, pasamos. profe, Sí. Lo sí, vimos en profe, lo farmacología. vimos. Ah, bueno, listo. Ah, Me parece que lo vimos en se farmacología o acopla. en el segundo. Ah, bueno, Sí, listo. Entonces miren que por eso el módulo nos dice acá que no lo vamos a nombrar, pero es bueno que lo reconozcamos, es súper importante. Si nos acordamos del ADME, nos vamos a acordar que es liberación, eso va en orden, absorción, metabolismo y excreción. Metabolismo y eso. Me imagino que cuando vieron el módulo vieron que habían diferentes vías de excreción, puede ser por la orina, puede ser por las heces, por el sudor, ya eso. Y Sí. también hay diferentes vías de absorción. Por eso los medicamentos, esto sí lo vamos a ver un poquito más adelante, hay medicamentos que se liberan en el estómago, entonces en medio ácido necesitan para absorberse, hay otros que se liberan en el intestino, por eso es las capitas y la forma en la que hacen los medicamentos. El concepto que sí vamos a empezar a ver nosotros acá es el que se llama farmacodinamia. Entonces, farmacodinamia es lo que el medicamento le está haciendo al organismo, entonces es contrario. Miren que farmacocinética era lo que el cuerpo le hace al fármaco y farmacodinamia lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. O sea, los efectos que nos va a generar después de que nos tomamos el medicamento. ¿Qué nos dice aquí el libro? Dice, ¿cómo es posible que un medicamento quite el dolor y la inflamación? ¿Cómo nos quita la fiebre y cómo cura la infección? Entonces, el efecto farmacológico depende de diferentes factores, como la vía de administración, ya que puede ser un efecto local o sistémico. Entonces, la vía de administración nos habla, por ejemplo, efecto local, los parches, los geles, y sistémico ya los medicamentos que sean inyectables, orales. Bueno, dice aquí que vamos a empezar a hablar de la vía más común, que es la vía oral, y realmente que es la más compleja, porque mire que por la parte oral, pues es la forma en la que de pronto los medicamentos se demoran más en ser absorbidos y tienen más procesos. Dice, una vez que la tableta o un comprimido se ingiere, acuérdense que siempre necesitamos líquido para que ese líquido pueda ayudar a que el medicamento llegue al esófago o al estómago y nos ayuda a la disolución. Entonces, siempre
El medicamento no se debe tomar con poquito líquido, se debe tomar al menos con un vaso de agua, porque esa agüita es la que nos va a ayudar a la disolución del medicamento. Entonces, dice, entonces una vez ingerimos la tableta o el comprimido, este viaja por el esófago hasta el estómago, donde se va a disolver dependiendo del propósito. Los que no se disuelven en el estómago van a seguir hacia el intestino, o es el, listo. Dice, algunas pastillas se disuelven en el estómago y actúan directamente desde allí, mientras que otras pasan al intestino sin disolverse y sin liberar su efecto. Entonces, mírense, acuérdense que nuestro estómago tiene un pH ácido, nuestro estómago es de ácido, lo vimos cuando vimos lo del omeprazol y la gastritis. Entonces, esas pastillas que no se disuelven en el estómago, sino que se van a disolver en el intestino, tienen que tener una recubierta, tienen que estar hechas especialmente para aguantar ese estado ácido, de forma de que no lleguen a nuestro estómago y se disuelvan con el ácido, sino que ellas deben aguantar para pasar intactas hasta el intestino y ahí poder liberarse. Existen comprimidos con recubierto entérico, que su función es evitar que el fármaco se disuelva antes de llegar al intestino delgado, evitando que el medio ácido del estómago degrade la tableta y el contenido sea lesivo para la mucosa. Entonces también, ¿se acuerdan cuando vimos lo del ácido ibandrónico y el ácido que ese hay que tomarlo en ayunas? Ese medicamento es muy ácido cuando se libera, entonces puede lastimarnos el estómago. ¿Qué pasa entonces de acuerdo a esto? Que es muy importante que aprendamos. Acuérdense que vienen pastillas o vienen medicamentos que, que vienen recubiertos. Cuando nosotros vemos un medicamento que viene recubierto, entonces la idea de ese medicamento es no partirlo. Si vemos en la cajita y nos dice comprimido de liberación prolongada, que eso también hablamos un poquito antes, tableta recubierta, la idea de esa tableta es no partirla, porque entonces la parte en la que partimos ya no nos va a quedar con esta capita, con este recubierto entérico que viene diseñado para que el medicamento no se degrade en el estómago. Entonces ahí estaríamos perdiendo parte de la acción del medicamento porque no nos va a asegurar de que en el estómago no se va a disolver y que va a llegar la cantidad que necesitamos al intestino. Entonces eso es muy bueno aprenderlo. Cuando nosotros cogemos la cajita del medicamento para venderle al paciente, a veces que, no sé, le enviaron una dosis, por ejemplo, en los sartán le enviaron una dosis de 50 y solo tenemos el de 100. Si tú coges el de 100 y lees que dice con recubrimiento entérico, la idea es no partirlo, porque eso puede hacer que el medicamento ya no vaya a ser efectivo. Entonces eso es bueno revisarlo siempre antes de recomendarle de pronto al paciente partir un medicamento. Los medicamentos que vienen ya diseñados para partirse, ellos traen, no sé, ustedes han visto cuando nosotros los abrimos, trae una rayita ya diseñada, esos medicamentos los hacen especialmente para que sí se puedan partir. Si no lo tienen, el medicamento no lo debemos recomendar partir. Bueno, dice, el Perfecto. intestino es el órgano encargado de absorber los fármacos. Una vez absorbidos los fármacos, entonces estos entran al torrente sanguíneo, entran a toda la red de vasos que rodean el intestino. Y desde la sangre, los principios activos se distribuyen a las células de nuestro cuerpo que necesiten para cumplir esa función. O sea, ellos ya saben realmente hacia dónde deben ir. Y a partir de aquí, entonces hablamos de farmacodinamia, porque ya vamos a ver qué es lo que el medicamento le va a hacer al cuerpo. Entonces, hasta que el medicamento se distribuye a la sangre, estamos hablando de farmacocinética, que ese fue lo que ustedes vieron cuando vieron farmacología. Y cuando ya el medicamento llega a la célula donde va a cumplir su función, empezamos a hablar de farmacodinamia. Esos dos conceptos les quedó claro, los que era farmacocinética y farmacodinamia. Las farmacocinéticas, profe, se distribuyen en la sangre, ¿cierto? Sí, la idea es que el cuerpo llegue a Ya, distribuirse en la sangre y lo que no se va a utilizar a excretarse, eliminarse. perfecto. Listo. Y la Ya. farmacodinamia
es a partir de que ya el medicamento se absorbió en la sangre y llegó a las células o a los receptores en los que va a trabajar. Porque ahí ya vamos a ver es lo Perfecto, que el medicamento le va a hacer a nuestro organismo. Listo. A ver perfecto. hasta dónde Gracias, leí. profe. Bueno, entonces dice, los fármacos son las sustancias capaces de alterar la actividad celular, que eso ya lo vimos, acuérdense que sean agonistas o antagonistas, actuando entonces a través de estimulación o inhibición de procesos que ya existen. Bueno, en lugar de desencadenar mecanismos o reacciones desconocidos por la célula. Para lograr entonces esto, que el fármaco llegue a activar o a inhibir las células, los fármacos se unen a moléculas celulares compatibles en la función de sus estructuras. Esto lo vimos cuando vimos la célula. Acuérdense que eh, esas moléculas o esos receptores, ellos deben ser compatibles para poder generar alguna acción. Ellos forman enlaces que pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo pues del medicamento o dependiendo de la estructura que tengamos. Eso es simplemente reconocerlo. Pueden ser reversibles o irreversibles. Por eso cuando son reversibles tenemos que estarnos tomando el medicamento cada cierto tiempo para que esa sustancia siempre esté en contacto con la célula. ¿Qué pasa entonces cuando el medicamento sí dice que se tiene que tomar cada 12 horas y no lo tomamos cada 24? Entonces el medicamento va a llegar al receptor, hace el efecto, se va a eliminar y vamos a tener otras 12 horas en que esas células, ese receptor va a estar otra vez con su actividad normal. Y ahí es donde vamos perdiendo el efecto que tienen los medicamentos. Nos dice, en teoría existen muchas moléculas en diferentes órganos diana. Acuérdense que los órganos diana eran los receptores, las enzimas y compartimientos celulares que pueden asociarse con fármacos. Pero muchas de estas asociaciones no provocan respuestas celulares notables, ya sea porque la molécula aceptora no modifica de una manera relevante o porque la función no es suficientemente crucial como para influir en la vida celular. Esto le dicen fijación inespecífica. Simplemente lo que hablábamos, que cuando se unen el receptor con el medicamento, esa afinidad que ellos tienen no logra darnos un efecto realmente notable. Muchas veces en esta fijación inespecífica puede ser lo que vemos de las reacciones adversas. El medicamento no está hecho, o por ejemplo la somnolencia podría ser cuando son somnolencias leves. El medicamento no está hecho para eso, la afinidad que ellos tienen no es tanta, pero sí pueden producir un poquito del efecto. Dice acá, sin embargo, los fármacos también se unen a moléculas que una vez modificadas generan cambios significativos en la actividad celular, como alteraciones en el equilibrio iónico o procesos metabólicos. Lo que vimos, ya sea estimulándola o inhibiendo las funciones. Las diversas acciones de los fármacos se deben a estas modificaciones celulares y a las moléculas específicas con las que interactúen. Entonces, esas moléculas son receptores farmacológicos. Simplemente recordar lo que ya les he dicho mucho, que no simplemente es que llegue al receptor y lo active, sino que también lo puede inhibir y con eso, como el caso de la histamina, logramos el efecto que necesitamos. Listo. La activación de un fármaco a través de un receptor inicia un mecanismo efector que generalmente conduce a cambios en el flujo de los iones o en los segundos mensajeros químicos. Entonces, esto produce una cascada de señalización. Entonces, el fármaco se une al receptor, ellos envían una información a otro mensajero y ese mensajero la envía hacia otros lados. Entonces, todo se convierte como en una cascada. Todos se van uniendo y van enviando, dependiendo pues de la acción que necesitemos, señales diferentes. Los receptores cumplen dos funciones principales. Una, unir el fármaco y la otra, facilitar la respuesta. Entonces, el receptor, ya sabemos que el fármaco se une al receptor y a partir de esto es que vamos a tener una respuesta. Acuérdense que esa respuesta se debe a dos cosas, a la afinidad y que realmente ellos generen una actividad.
La mayoría de los fármacos actúan al interactuar con receptores que poseen estas características. O sea, ¿cuáles son las características de facilitar una respuesta y de que se puedan unir? Aunque también existen fármacos que actúan a través de elementos intracelulares o extracelulares que no se consideran receptores en sentido estricto, pero que son un banco, pero que son el banco de los fármacos, o sea que también es una diana. No necesariamente llegan, pero no llegan a receptores. Acuérdense que teníamos otras dianas farmacológicas, las enzimas. Me voy a devolver un poquito para que las miremos acá. Aquí. Las enzimas, los sustratos, las proteínas, los canales iónicos, los transportadores de proteína. Entonces, a todas estas se pueden unir los medicamentos. Listo. Dice, aunque también existen fármacos que actúan a través de elementos intracelulares y extracelulares que no se consideran receptores en sentido estricto. Entonces, eso, como vimos, las enzimas, inhibidoras, quelantes de cationes, análogos estructurales, simplemente todos estos son dianas, receptores a los que se pueden llegar el medicamento. Luego de cumplir su función a nivel de las dianas farmacológicas, entonces los principios activos del medicamento continúan circulando por la sangre hasta llegar al hígado. ¿Y en el hígado qué pasa? Se metabolizan, casi todos los medicamentos se metabolizan en el hígado, no todos son así, pero la mayoría sí, por eso hay que cuidar tanto el hígado, por eso decimos no consumir medicamentos en forma exagerada o en las dosis que no son permitidas, porque nuestro hígado también tiene una capacidad para trabajar y para ir eliminando, para... Entonces, cuando lo sobresaturamos, lo estamos poniendo a trabajar de más y ahí es donde empiezan los problemas hepáticos. Listo. Entonces, el lugar donde se metabolizan casi todos los fármacos es el hígado, gracias a la presencia de numerosas enzimas que lo que hacen es modificar la estructura del medicamento, los hacen solubles en agua para que se puedan eliminar a través de la orina. Entonces, a través de la orina eliminamos la mayoría de los medicamentos. Los que no se pueden volver solubles en agua, entonces aquellos que no se eliminan por la orina, se eliminan por las heces. Bueno, de estos conceptos o más o menos de esto, ¿tienen alguna duda? No levanten la manito que no veo la manito, pero sí me habla si alguien tiene alguna duda. No, profe, está claro. Listo. Tomémonos 10 minuticos y espera. Profesora, me pude conectar, ¿Cómo que me dices? que me pude conectar. Estaba Ah, muy angustiada porque no sé, no me entra la señal y me listo. angustia, Pero has escuchado bien hasta el momento. más o menos, se escucha como cortado. Listo. No sé Cualquier si es duda por me el... dices y lo repetí, te repito pues como esa partecita. Listo. Sí, está bien. Listo. Tomémonos. Son las 7, ¿cierto? Volvemos a las 8 y continuamos con el tema. ¿Está bien? ¿Está bien, profe? Listo, gracias.
Hola, vamos a continuar y voy a llamar la asistencia. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo, Sí, profe. gracias. Sí, profesora, la escuchamos perfectamente bien. Listo, muchas gracias. Voy a llamar la asistencia. Espérenme que me está abriendo esto. Hoy es 28. Listo. Karen Aguilera, Presente. gracias. Paola Elizabeth Alarguilla. Paola Elizabeth está. Jocelyn Ángel. Carola Arancibia. Presente, profe. Gracias. Eva Rachel Aranda. Catalina Arriaigada. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Presente, profesora. Gracias. Matías Ignacio Chamorro. Susana Cubas. Lisbeth Janet González. Lisbeth. Lisette Astrid Hansel. Presente, profesora. Gracias. Constanza Javiera Enríquez. Profe, estoy aquí, que no se me activaba el micrófono. ¿Quién? Isbeth, Lisbeth. Listo, gracias. Constanza gracias a usted. Enríquez. Brenda Hernández. Brenda. Gracias. Michelle Lillo. Presente, profe. Gracias. Romina Nicole López. Presente, profe. Gracias. Yaritza Maulen. Yaritza. Denise Mesa. Elisa Jacqueline Pérez. Presente, profe. Gracias. Soledad Quesada. Presente, profesora. Gracias. Solange Ríos. Presente, profesora. Gracias. Durazca Lorena Sánchez. Presente, profe. Gracias. Alejandro Rodrigo. No, él nunca. Marta Toledo. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien que recién haya llegado y no lo haya llamado? Listo, quedaron entonces todos con asistencia. Perfecto. Les voy a volver a compartir. Profesora, Señora, disculpe que la moleste. Ahora dígame. cuando terminemos la clase por el interno me coloca hasta qué página estuvimos, por favor. ¿Listo? Ahorita se los envío Ajá, ahí al gracias. grupo para que todos lo tengan. Ajá. Gracias, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son. Ay, jamás, espérenme, que es que tengo tantas cositas. ¿Cuáles son los parámetros farmacodinámicos que nos ayudan o que deben, esos parámetros farmacodinámicos los tienen todos los medicamentos? Esto se determina a través de todos los estudios que les hacen al medicamento antes de que puedan salir pues a comercialización. Tenemos unos conceptos importantes. Concentración mínima efectiva. Entonces es la concentración mínima de fármaco que es capaz de alcanzar un efecto terapéutico. Entonces, no sé si miren este gráfico. Concentración mínima sería la cantidad mínima que necesita nuestro cuerpo de ese medicamento para empezar a producir un efecto terapéutico. Y tenemos algo, bueno, también está la concentración mínima tóxica, que eso veíamos cuando yo les decía cuál es la cantidad máxima de medicamento de pronto que uno pueda tomar. Acuérdense que para el paracetamol es 3 gramos, entonces a partir de 3 gramos, esas 3 gramos es la cantidad mínima tóxica. Entonces es la concentración mínima de medicamento
capaz de alcanzar un efecto tóxico. Más de 3 gramos de paracetamol, entonces ahí sería un efecto tóxico, que es mínimo, pero entonces a partir de ahí ya sería ese efecto tóxico. Entonces tenemos dos conceptos, concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica. Así su nombre lo dice, mínimo efectivo, entonces la concentración, la cantidad mínima del medicamento que necesitamos para que produzca un efecto terapéutico bueno. Y cuando es tóxica, entonces la cantidad mínima que necesitamos del medicamento para empezar a ser tóxico en el cuerpo. Otro concepto que dicen aquí, periodo de latencia. Entonces, periodo de latencia es el periodo que transcurre desde que nos tomamos el medicamento hasta que él llega a la concentración mínima efectiva, o sea, hasta que empieza a hacer efecto. Eso se le llama periodo de latencia, desde que nos tomamos el medicamento hasta que él empieza a hacer un efecto en nuestro cuerpo. Duración del efecto, que es el periodo que transcurre desde el momento en el que el medicamento empieza a hacer efecto hasta que deja de hacerlo. Miren en esta grafiquita. Disculpe. Sí, señor. Y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. No sé qué Yo solo quiero que la usted. gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar. Profesora, profesora, Señora, ¿me escucha? sí, la escucho. Encuentro que nada que ver lo que está pasando. Espérame en un momento que algo le pasó a este audio y ya no les escucho bien. Ahora sí les escucho. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, pero se me ¿qué, activó la música. Pero no sé de dónde salió porque no era de mi computador. No sé de dónde salió la música. Pero bueno, espérenme que voy a Pero seguir. estaba buena la música. Es que mi computador pero tiene una está, pantalla táctil, pero entonces estamos en clase, obviamente, aunque todos nos equivocamos, pero estamos tratando de concentrarnos en la clase para poder mañana, hoy día se activa la prueba, entonces igual estamos preocupados de eso. sí. Entonces esperen, continuemos, ya vamos a continuar. Entonces miren en esta grafiquita, miren aquí donde dice periodo de latencia. Si ven la raya del periodo de latencia, esto es lo que No, se demora en profe, se ve hacer usted. efecto. ¿Alguien Profe, iba a No se no ve ven nada en la nada. pantalla. ¿No se les ve? No. Espérenme entonces, No, ¿qué le pasa a aparece esto? usted. Está muy loco esto. Y ahí la están viendo. Ahí sí, profe. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces miren, aquí donde inicia donde termina el periodo de latencia es donde empieza nuestra concentración mínima, o sea, donde el medicamento empieza a hacer efecto. Y la duración del efecto llega hasta donde el medicamento trasciende la concentración mínima. Porque una vez el medicamento empieza a bajar de esa concentración mínima, el medicamento ya no tiene efecto en nuestro cuerpo. Listo. Disculpe, Sí. ¿cuánto se demora, por ejemplo, si uno se toma 2 paracetamol, cuánto se demora en hacer efecto? Listo. Ahorita lo miramos en la ficha técnica. Pero por lo general el paracetamol a la concentración mínima dura entre 30 minutos a 1 hora. Porque eso también depende de nuestro cuerpo cómo lo absorba. Pero ahorita esperen, terminemos de ver esos conceptos y miramos la Gracias. ficha técnica para que lo aprendan a revisar. Gracias, Duración del profesora. efecto, entonces es eso, el tiempo que transcurre desde el momento en que el medicamento empieza a hacer efecto hasta que deja de hacerlo. Y tenemos otro concepto que es margen terapéutico, que es la diferencia entre la concentración mínima eficaz, o sea, la concentración mínima y la cantidad mínima tóxica.
Entonces, esto le llamamos margen terapéutico, desde que nuestro medicamento empieza a ser efectivo hasta que empieza a ser tóxico. Listo, entonces voy a dejar de presentarles aquí. Aquí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Como que estoy buscando. Sí, profe. Listo, entonces cuando uno va a mirar todos los medicamentos en su ficha técnica, eh, tienen todos estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces uno busca ficha técnica del paracetamol, por ejemplo. La ficha técnica siempre va dedicada a profesionales en la salud, porque tiene conceptos muy, de pronto muy técnicos. Cuando uno busca prospecto del paracetamol, ahí va enfocado al paciente. Entonces, por ejemplo, a ustedes les serviría mucho buscar prospecto porque ahí le da los tips de la forma en la que uno le va a hablar al paciente. Y esto de ficha técnica es como para uno tenerlo más claro, pero más como conceptos químicos. Entonces, miren que por aquí debe haber una partecita que nos diga farmacocinética. Entonces, miren, sale propiedades farmacodinámicas, propiedades farmacocinéticas. Aquí nos dice, la absorción del paracetamol tras administrada por vía oral es muy rápida. Dice que alcanza la concentración máxima en un promedio de 30 minutos. También dice que el tiempo que transcurre hasta lograr el efecto máximo es de 1 a 3 horas y la duración de la acción es de 3 a 4 horas. Por eso el paracetamol es un medicamento que nos permite tomarlo cada 4 o cada 8 horas, porque miren que la acción del medicamento dura muy poquito. Hay otros medicamentos que aquí nos va a decir la duración de la acción es de 12 horas, que esos son los que sí o sí nos tomamos cada 12 horas. Entonces, conocer esto, por ejemplo, es muy bueno para identificarlo ahí. Entonces, me voy a volver aquí a la grafiquita. Miren que él nos dice que para empezar esta concentración mínima, el paracetamol se demora 30 minutos. Antes de 30 minutos, nosotros no deberíamos sentir pues ninguna mejoría con el medicamento. Y para alcanzar esta parte máxima, esta concentración máxima de medicamento entre 1.5 horas, decía ahí, 1 hora y media, y que la duración de este efecto, o sea, antes de que el medicamento se empiece a eliminar y ya pierda su efectividad, es de 3 a 4 horas. Y así podemos estar buscando entonces la ficha técnica de cualquier medicamento para nosotros saber cuánto se va a demorar ese medicamento en empezar a hacernos efecto en el cuerpo. Por ejemplo, la metformina, miren que aquí abajito debemos encontrar, siempre todo esto sale, mire, las farmacodinámicas. Dice que aquí, farmacocinéticas. Concentración máxima plasmática se alcanza a las 2.5 horas. Entonces, la metformina es un medicamento que el efecto no lo vamos a ver muy rápido. El efecto se va a conseguir a las 2 horas más o menos de que lo tomemos. También en estas propiedades farmacocinéticas nos habla de cuánto se absorbe el medicamento. Entonces, por aquí nos dice, Disculpe, dígame. ¿esto va en la prueba? ¿Le sacamos foto o nada? No, eso no va en la prueba, eso es para que ustedes lo aprendan a identificar cuando estén en la farmacia. Si de pronto no conocen ese medicamento, cuánto se demoran a hacer efecto, qué le digo al paciente, ay, que lleguen y me digan, no es que ese medicamento no me sirvió, y uno le puede preguntar, bueno, ¿y cuánto ha pasado desde que se lo tomó? Ah, no, es que eso pasó media hora. Y ustedes miran y no, es que el medicamento se demora en alcanzar su concentración máxima 2 horas. Hay que esperar entonces que el medicamento llegue a termine su periodo de latencia y llegue a la concentración en que el medicamento va a ser efectivo. Listo. ¿Estos conceptos les queda claro o hay algún concepto de estos que no hayamos entendido? Nada. Entonces continuemos. ¿Se acuerdan cuando vimos psicotrópicos y estupefacientes? Por allá en una partecita vimos que los estupefacientes, por ejemplo, son medicamentos de estrecho margen terapéutico. También lo vimos cuando vimos los anticoagulantes, que eran medicamentos muy peligrosos justamente por eso. Entonces, hay medicamentos que son de estrecho margen terapéutico y son aquellos pequeños medicamentos que me voy a devolver, que esta margen terapéutico, miren, dice, la diferencia entre concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica es muy, muy pequeñita.
Entonces, tenemos una dosis del medicamento que nos empieza a hacer efecto, pero para llegar a la concentración que es tóxica, es muy poquito lo que nos demoramos. El paracetamol empieza a hacer efecto en 500 miligramos, pero miren que la dosis tóxica de él es a partir de los 3 gramos. Es mucho la concentración de medicamento que podemos tomar antes de que él sea tóxico. Pero cuando hablamos de medicamentos de margen terapéutico muy pequeño, significa que ese medicamento necesita dosis muy pequeñitas para volverse tóxico. Entonces, ¿qué nos dice aquí el libro? Dice, fármacos que, producto de pequeñas variaciones de los niveles plasmáticos, puede provocar serias fallas terapéuticas, o sea, concentraciones subterapéuticas, o sea, que no nos haga efecto, o bien reacciones adversas muy serias, porque ya tenemos concentraciones supraterapéuticas, o sea, por encima de lo que necesitábamos. Porque el margen entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima inhibitoria es estrecho, o la concentración mínima tóxica. ¿Entendieron más o menos esto de la concentración del margen terapéutico? El margen terapéutico estrecho, todos los medicamentos de margen terapéutico estrecho son medicamentos de mucho control y son medicamentos que todos requieren receta. ¿Por qué? Justamente por eso, porque si el paciente se equivocó y se tomó una dosis doble, se le olvidó su dosis, le dio por tomarse más de lo que era, o simplemente no conoce el medicamento y le dio por comprarlo, entonces el paciente puede fácilmente llegar a la toxicidad de ese medicamento, porque la concentración que varía es que necesita él para llegar a la dosis tóxica es muy grande. A estos medicamentos, tenerles un control, sobre todo las personas que lo toman, que realmente sepan si se lo tomó. Muchas veces le pasa a uno, si usted se tomó el acetaminofén, el paracetamol, y después a la horita dice, ay, no recuerdo si me lo tomé, no me lo tomé, y se lo vuelve a tomar, no va a ser malo, porque se tomó uno de 500, se tomó el otro de 500, llegó a 1000, todavía no está en la dosis tóxica. Pero este tipo de medicamentos, si usted se le olvidó si se lo tomó y se lo vuelve a tomar, con una segunda dosis ya va a llegar a la dosis tóxica del medicamento y empiezan a hacer los efectos adversos graves. Si fuera, por ejemplo, un anticoagulante, entonces, ¿qué pasa? La persona se le pone la sangre más líquida, con cualquier cortadita empieza a sangrar, o empieza a sangrar por las narices, si se pega puede sangrar, entonces son medicamentos peligrosos. ¿Cuáles medicamentos incluyen acá? Entonces, los anticoagulantes, la warfarina, el acenocumarol, el ácido valproico, por ejemplo, que es anticonvulsivante, la carbamazepina, carbonato de litio, la digoxina, la fenitoína, la levotiroxina, miren que está aquí, que es la de la tiroides, por eso ese medicamento de la tiroides uno no puede cambiarle la concentración. Eso se debe hacer de acuerdo a los exámenes que el paciente se haga. Tenemos la teofilina, el tacrolimus que se utiliza, por ejemplo, para trasplantes, para algunos cánceres, es un inmunosupresor. La colchicina es súper utilizada, la colchicina se utiliza para la gota. Y la ciclosporina, que esta se utiliza principalmente para quimio. Entonces, son medicamentos que de pronto no vamos a manejar mucho, que no nos van a llegar sin receta, pero es bueno que nosotros los tengamos pues como en mente y saber por qué es tan peligroso ese tipo de medicamentos. En caso de que nos lleguen por una warfarina, recordarle al señor, recuerde que no debe tomarse 2 dosis juntas, siempre separar las dosis, no tomar más de lo que le están indicando. ¿Alguna preguntita sobre estos medicamentos de margen terapéutico estrecho? ¿Alguna duda? No, profe. Listo, entonces continúo. Ahí terminamos ese tema y vamos a empezar en un tema, lo empezamos hoy, seguimos en la siguiente clase, que es la tecnología farmacéutica. Primer concepto que nos sale aquí, entonces, concepto de medicamento. Dice, medicamento se refiere a una sustancia o combinación de sustancias destinada a ser utilizada en humanos, animales y que posee propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, así como modificar funciones fisiológicas. Entonces, medicamento, sustancia o combinación. Miren que ustedes hemos visto que hay medicamentos que no solo es de un principio activo, sino es la combinación de dos. Por ejemplo,
La amoxicilina con clavulónico es la combinación de dos sustancias y no solo está destinado a humanos, sino también a animales. Se puede para prevenir, diagnosticar. Acuérdense que hay unos medicamentos que se utilizan en exámenes médicos, por ejemplo, estos que nos pasan como líquidos para fluorescencias, esos se utilizan para diagnosticar. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Que el medicamento se compone de un principio activo o, como ya vimos, la combinación de principios activos y de los excipientes. Y que todo esto se obtiene a través de técnicas farmacéuticas para uso en la medicina. Entonces, esto es importante que lo recordemos siempre. Los medicamentos se componen de principio activo y de excipientes. Y los principios activos no siempre tiene que ser uno, puede ser una combinación de uno solo. Acuérdense lo que vimos. ¿Aló? Listo. Cuando vimos el calcio, por ejemplo, con vitamina D, entonces ahí es la combinación de dos de ellos. El Centrum, por ejemplo, es la combinación de muchos, porque son varias vitaminas en uno solo. Entonces, simplemente tenemos principio activo y excipientes. Aquí vamos a empezar a hablar de esto que lo vimos en el primer módulo, que eran medicamentos genéricos y medicamentos de marca. Acordémonos que medicamento genérico, entonces dice, según la Organización Mundial de la Salud, medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo, o acuérdense que vimos también denominación común internacional, que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original. Entonces, genérico, acuérdense que también vimos que era igual a la denominación común internacional y era lo mismo que el principio activo. Y medicamento de marca, entonces hace referencia al nombre comercial o la marca que le pusieron a ese principio activo o a ese medicamento genérico. Entonces, cuando los medicamentos son de marca, ellos tienen un nombre, ese nombre es una propiedad privada del fabricante, del laboratorio que lo sacó. Eso significa que no puede haber otro laboratorio que nos saque esa misma marca. Si ellos van a sacar el mismo medicamento, tienen que cambiarle la marca y sigue siendo el mismo principio activo, pero con marcas diferentes. Entonces, medicamento, la marca comercial es algo privado. Es como el nombre que le puso ese laboratorio a ese medicamento. ¿Qué nos dice aquí? No es lo mismo hablar de un medicamento de marca y hablar de un medicamento original o innovador. El medicamento innovador es el primer medicamento que se sacó de ese principio activo. Entonces dice que el medicamento innovador es el fruto de largos estudios de laboratorio y clínicos que llevan a una inversión de un promedio de 150 millones. Por eso no es tan fácil sacar un medicamento nuevo. Un medicamento nuevo, mínimo 5 años de estudio. De ahí más lo que se demoren. Y aparte de eso, pues toda la inversión obviamente debe ser un laboratorio con muy buena tecnología, un laboratorio que pueda hacer todas las pruebas para determinar, por ejemplo, esto que vimos de concentración máxima, de concentración tóxica. Entonces, sacar un medicamento innovador, dice aquí que puede ser más de 5 años de estudio, se demora aproximadamente un laboratorio 20 años en tener una patente. Por ejemplo, para sacarle un registro sanitario a un medicamento que ya existe, se demoran aproximadamente 1 año o 2 años en aprobarnos. Un medicamento que ya tiene todos los estudios. Entonces, ahora pensemos cuánto se pueden demorar en aprobarnos un medicamento que realmente va a ser nuevo y que nunca ha estado en el mercado. Entonces, innovador, vamos a llamarle al primer medicamento que inventaron de ese principio activo. Y marca es todos los nombres que le ponen a ese principio activo, pero no es el innovador, porque el innovador ya fue el primero que salió, a partir de ese sacan los demás. Entonces, a partir del innovador pueden sacar los genéricos y pueden sacar los de marca. Aquí nos pone el libro un ejemplo, como por ejemplo la aspirina. Dice que en 1987, un farmacéutico que se llama Felix Hoffman, que es súper conocido, porque él redescubrió los efectos
benéficos que tenía el ácido acetilsalicílico. Él descubrió que este podía servir para aliviar el dolor de una enfermedad que padecía su papá, que era la artritis, ¿cierto? Entonces nos dice que esto fue patentado en 1989 en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. La patente de aspirina, todos conocemos aspirina y sabemos que es de Bayer. Entonces, Bayer tuvo la patente durante muchos años de la aspirina, porque una vez tú sacas el medicamento cuando es innovador, tiene la patente durante muchos años. Y después eso se libera y el resto de los laboratorios pueden empezar a fabricar ese mismo medicamento. Entonces dice, durante la Primera Guerra Mundial, la patente de Bayer expiró y fue comprada por 5.3 millones de dólares por una empresa norteamericana. A partir de ese momento, numerosas empresas obtuvieron la libertad para producir y comercializarla. Y en 1994, Bayer recuperó la propiedad de su marca. Entonces, yo creo que eso ya se los había dicho antes. Una vez un laboratorio inventa un medicamento nuevo, él tiene la propiedad de ese medicamento, de ese principio activo. Y hasta que no se le venza su patente, el resto de los laboratorios, aunque puedan, ellos no pueden sacar otros medicamentos igualitos. Por eso vemos todavía en el mercado medicamentos que no tienen bioequivalentes o que no tienen genéricos. Por una parte, obviamente, puede ser que no hayan empresas que quieran dedicarse a eso porque es muy complicado, pero otra parte de eso es porque el medicamento todavía ese laboratorio tiene la patente. Entonces hay otros laboratorios que no lo pueden fabricar. En 1971, el farmacólogo británico descubrió otro funcionamiento del ácido acetilsalicílico, que era la inhibición de las prostaglandinas, un conjunto de sustancias de carácter lipídico que actúa como medidores celulares. Entonces ahí fue, primero el ácido acetilsalicílico salió para los dolores, miren, para la artritis, y después siguieron investigándolo y se dieron cuenta, acuérdense que él sirve para prevención de agregación plaquetaria, es un antiagregante plaquetario. Después descubrieron esto y ahí vuelven a patentar entonces este otro descubrimiento. ¿Qué nos dice? Actualmente en Chile es utilizado el ácido acetilsalicílico de 500 para el control del dolor, los resfriados. Entonces de 500 es analgésico, para la fiebre también. El de 100, el de 325 y el de 81 se utiliza como antiagregante plaquetario, entonces es para prevenir efectos cardiovasculares. Entonces miren todo lo que... ¿Hace cuánto que se inventó la aspirina? 1971. Y pasó mucho tiempo porque de hecho ahora para la aspirina que tenemos el primero que yo creo que salió fue este Hazapirin, y ya después, ahora es muy nuevo tener el ácido acetilsalicílico genérico o de otras marcas. De hecho, he visto que la gente desconfía mucho de adquirir la aspirina de pronto de otras marcas. ¿Por qué? Porque ya tenemos acostumbrado a eso. Dime. Incluso hay médicos que ya no recetan la aspirina porque dice que, no sé, o sea, lo escuché de un doctor ¿Mm? que dicen que no es recomendable tomar aspirina porque ahora como que trae muchas contraindicaciones, enfermedades. Entonces parece que ya como que ellos no la recetan, ya Que no como la que están... no. Listo. O sea, lo escuché de un doctor, por eso estoy diciendo, porque él mismo lo dijo. Listo. Yo realmente no lo he escuchado, pero también puede Ujú. pasar que con el tiempo sigan investigando el medicamento y estén descubriendo como otras reacciones adversas, pero yo por mi parte no podría decirlos porque no lo he escuchado. Lo que sí pasa es que hay muchos médicos que recomiendan aspirina y no quieren que el paciente cambie de marca. Y es más que todo porque la aspirina lleva muchos años, entonces ya está comprobado de que de pronto funciona. Miren, aquí tenemos este cuadrito, es súper bueno como para entender todo lo que vimos. Aspirina es el medicamento innovador, es el original, el primero que salió. Este salió, ¿quién? Del laboratorio Valle. Y es una marca comercial, porque acuérdense que marca comercial es ese nombre que le pusieron al medicamento. Tenemos, después de la aspirina, entonces, el ácido acetilsalicílico. Miren que tiene el nombre genérico, tiene la denominación común internacional.
Entonces, este es genérico y aparte de eso, miren que tiene el letrerito de bioequivalente. El medicamento puede ser genérico y no necesariamente ser bioequivalente. Tenemos el Ecotrin. El Ecotrin es un medicamento de marca. Miren que tiene una marca, que es una marca patentada de otro laboratorio que es Glasgow y no es bioequivalente. ¿Por qué? Porque no tiene el letrerito. Y tenemos este otro, el Hazapirin. Entonces el Hazapirin también es de marca, solamente es genérico el que tiene el ácido acetilsalicílico. Todos estos que les ponen otro nombre serían medicamentos de marca. Es bioequivalente porque tiene su letrerito de bioequivalencia y es de otro laboratorio. ¿Nos queda claro este cuadrito o tienen alguna duda? Yo nada. Listo. Entonces les puse aquí, por ejemplo, para que hagamos el mismo ejemplo con este. La levotiroxina se presta muy fácil para esto. El Eutirox. Miren que muchos pensábamos que el Eutirox era el medicamento. ¿Por qué? Porque es que Eutirox, Merck, tuvo la levotiroxina mucho tiempo bajo su poder. Entonces, hasta que no se les venció esa patente, los demás laboratorios no empezaron a intentar sacar el mismo medicamento. Por eso todos tenemos en mente el Eutirox. Hay personas que no toman otros medicamentos si no es el Eutirox. Entonces, Eutirox serían entonces de esta denominación, ¿cuál sería? ¿Sería innovador, comercial, genérico, bioequivalente o no bioequivalente? Innovador. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? Es que quería saber si se iba a la prueba este igual. Esto está en el libro, sí. Esto lo hice para que lo entendamos, pero el anterior sí Ah, está ok. en el libro, entonces iba en la prueba. Listo. Entonces, como dijo la compañera, Eutirox es el innovador, o sea, el medicamento original. ¿Alguien más que me diga esta levotiroxina del laboratorio de Chile, cómo la denominamos? Genérico. ¿Es genérico? Y aparte de genérico, ¿qué más? Bioequivalente. Sí, perfecto. Tiene el letrerito de bioequivalencia y es el medicamento genérico. Miren que no tiene otro nombre, no tiene un nombre diferente aparte del principio activo de la denominación común internacional, levotiroxina. Esta otra marca, que es de Recalcin, ¿cómo la llamamos? De marca, De marca Innovador. comercial. marca Ujú, comercial, exacto. Y no bioequivalente, porque miren que no tienen y no es letrerito de no bioequivalente. equivalente, exacto. Entonces, de Sí, marca y no bioequivalente. Innovador no, exacto. porque solamente existe un innovador. Y el innovador fue el primero que salió. Exacto. Después solamente va a existir un innovador, que fue el primero que salió. Después de eso, cualquiera va a ser de marca o genérico. Y esta de Vago se llama T4. Se llama T4 Vago, todos son levotiroxinas. Comercial y bioequivalente. Exacto. Entonces, comercial y bioequivalente. Bioequivalente es muy fácil darnos cuenta porque sabemos que en Chile, por ley, todos deben tener el letrerito. Perfecto. ¿Alguna dudita que nos quede de esta parte para pasar a otro tema? Nada. Ninguna, perfecto. Entonces, dice aquí el libro, y aquí entramos a algo que hemos visto desde que iniciamos la clase, y es preguntas habituales de los clientes en farmacia. ¿Los medicamentos genéricos tienen el mismo efecto de los medicamentos de marca? Entonces, la respuesta es sí. El medicamento genérico es idéntico al medicamento de marca. ¿Esto comparado en qué? En dosis, en seguridad, eficacia, potencia, estabilidad y calidad. Debemos comparar lo que sea la misma forma de administración y obviamente bajo el mismo uso. Entonces, miren que estas comparaciones que hicimos acá, el medicamento todo es en la misma dosis, 50, 50, 50 y 50. Lo mismo que la aspirina, la hicieron en aspirina de 100. No podemos decir que el Eutirox de 50 es lo mismo que el T4 de Vago de 150,
porque no, cuando hablamos de que el medicamento es igual, que el genérico al de marca es igual, tenemos que hacerlo en los mismos términos. Entonces, el mismo término es la misma dosis, la misma forma farmacéutica, o sea, no podemos comparar una pastilla con un jarabe, sino que ambas deben ser tabletas y bajo el mismo uso, que ambos lo usemos en ayunas, si es en ayunas. No podemos decir que va a ser igual el medicamento de marca usado en ayunas y el otro lo vamos a usar después de las comidas, porque entonces ya sabemos que así no se usa el medicamento. Entonces, siempre decimos que el genérico es igual al de marca bajo las mismas eh, los mismos términos. ¿Y es igual en qué? Es igual en seguridad. Entonces está comprobado que el medicamento bioequivalente genérico es igual de seguro que el medicamento de marca. Tiene la misma eficacia, la misma potencia. Entonces, miren, este dibujo que vemos acá es más o menos como para que entendamos. Miren, el medicamento innovador, que sabemos que es el primero que salió, es esta lineecita negra. El medicamento bioequivalente es este rojo. Si ven que ambos tienen más o menos la misma línea, ¿qué significa? Que van a alcanzar su concentración mínima casi que al mismo tiempo. Miren, ambos hacen la concentración mínima, la alcanzan al mismo tiempo, la concentración máxima y la duración del efecto. Puede variar esto un poquitico, pero son cosas insignificantes en el momento en el que nos van a dar el efecto del medicamento. El medicamento no bioequivalente, entonces esto lo hablamos de los medicamentos bioequivalentes, por eso es tan importante recomendar un medicamento que tenga la letrica de bioequivalente. Los no bioequivalentes, miren que se asemejan mucho al medicamento innovador, pero de pronto su concentración, la concentración mínima que necesitamos para hacer efecto, miren que no le va a llegar. Se va a demorar un poquito más. Si ven que varía un poquito. Entonces, sí podemos decir que el medicamento bioequivalente es igual al innovador, pero no siempre lo podemos decir con los medicamentos que no sean bioequivalentes. Listo. Entonces, si nosotros nos llega un paciente con el Eutirox de 50 y le queremos recomendar otro medicamento, él dice, no, es que este es muy caro, realmente el Eutirox es un medicamento muy caro, y quiere llevar otro, entonces lo ideal es que nosotros le intercambiemos por un bioequivalente, porque ya sabemos que es el que más se asemeja al paciente. Entonces sería la levotiroxina o el T4-vago. Si el paciente inició con este medicamento y ya su cuerpo está acostumbrado a las concentraciones de ese medicamento, pasar a uno de estos es muy bueno porque miren que va a mejorar. Pero ya el cuerpo de ese paciente está acostumbrado entonces a este otro medicamento. Con esta gráfica es más que todo, no les va a caer en el examen esta gráfica, pero sí para que entendamos que los medicamentos se comportan igual. Y por eso al comportarse igual podemos decir que tienen el mismo efecto. Los fármacos genéricos emplean los mismos componentes que los medicamentos de marca y actúan de la misma manera. Lo que implica que también comparten los mismos riesgos y los mismos beneficios de que los de marca. Entonces, solamente entre ellos, ¿qué varía? Ellos varía el excipiente. Acuérdense que los medicamentos tienen el principio activo y los excipientes. ¿Qué puede cambiar entre un medicamento de marca y los otros? Los excipientes. Los excipientes es el resto con el que hicieron el medicamento. Pero realmente lo que nos hace efecto en los medicamentos es el principio activo. Entonces, ese principio activo va a ser el mismo y tiene los mismos beneficios, las mismas reacciones adversas. Hay otro temita que era el que nosotros también veíamos más adelante y es en los excipientes. Puede pasar que uno de los excipientes que utilizaron, ese excipiente me causó una reacción adversa media alergia. Por ejemplo, las personas intolerantes a la lactosa. Uno de los excipientes muy utilizados es la lactosa. Entonces, a veces uno ve que a la persona esta marca le causó una reacción adversa y la otra marca no. Ahí uno tendría que empezar a mirar, no es el principio activo, porque uno le va a generar reacción y el otro no. Ahí habría que mirar entonces
cuáles son los excipientes, qué cambia entre un excipiente y el otro para que ese excipiente, ese medicamento sí le haya causado alergia a la persona. Listo. Bueno, espérenme, perdón, quiero ver si esto entra en el examen. Sí. Entonces aquí tenemos la biodisponibilidad o bioequivalencia. Este término de biodisponibilidad se refiere a la velocidad y la cantidad de la forma original del fármaco que llega a la circulación sistémica, o sea, que llega a nuestra sangre y que está disponible para producir un efecto. Entonces, todos los medicamentos tienen una biodisponibilidad diferente. Eso también lo vemos en la ficha técnica. Por ejemplo, la biodisponibilidad de la levotiroxina es como un 1%, por eso tenemos que tomárnosla en ayunas. Cuando nos la tomamos con la comida, disminuye como al 0.5. Entonces, esa biodisponibilidad es la velocidad y la cantidad de ese medicamento que realmente llega a nuestra sangre después de pasar todo el proceso de absorción, liberación y que nos va a producir un efecto. La cantidad absorbida se evalúa comúnmente utilizando el área bajo la curva, que fue lo que vimos anterior, de las concentraciones en sangre o la fracción de biodisponibilidad. Simplemente, ¿cómo se mide la biodisponibilidad de un medicamento? Entonces, se toma el medicamento y luego en sangre, después de un tiempo, se evalúa qué cantidad de ese medicamento está en sangre, porque la cantidad de medicamento que hay en sangre es la que nos va a hacer el efecto. Esto lo hacen en un laboratorio antes de sacar el medicamento y eso lo vemos en la ficha técnica que yo les mostré ahorita. Entonces, además de la velocidad de absorción, la velocidad de absorción se caracteriza mediante la concentración C+, y el tiempo necesario para alcanzar el tiempo máximo, que fue lo que hicimos, el análisis que hicimos ahorita con el paracetamol. Entonces, C+ es la concentración máxima y cuánto tiempo nos demoramos en alcanzar esa concentración máxima. Eso siempre nos lo dicen en la ficha técnica de los medicamentos. Es importante tener en cuenta que la biodisponibilidad de un medicamento no solamente se ve influenciada por los procesos de absorción, sino también por los de distribución y eliminación. Sin embargo, cuando la distribución y la eliminación se mantienen constantes, las diferencias de la biodisponibilidad reflejan alteraciones en la absorción del fármaco, ya sea en términos de velocidad, cantidad o ambos factores. La absorción del fármaco también varía mucho dependiendo de la persona. Si la persona tiene problemas para absorber medicamentos o tiene ciertos problemas, la biodisponibilidad de ese medicamento va a disminuir. Lo que veíamos, por ejemplo, el mismo ejemplo del omeprazol. El omeprazol nos altera el pH del estómago. Entonces, la biodisponibilidad, ese medicamento se va a absorber más poquito y la biodisponibilidad que yo voy a tener de ese medicamento va a ser menos. Entonces, miren que la biodisponibilidad también puede variar de una persona a otra. Si la persona toma mucho omeprazol y su estómago lo va a absorber diferente, pues la disponibilidad no va a ser la misma que nos dicen en la ficha técnica, porque la ficha técnica la hacen en condiciones óptimas, pensando de que no hay nada que nos altere esa absorción. Esto para que lo tengamos en cuenta, entonces la absorción depende de la vía que utilicemos. Intravenosa, la absorción es un 100%, ¿por qué? Porque el medicamento va directamente a la vena. Entonces, intravenosa podemos decir que la persona se está absorbiendo el 100% de ese medicamento. Intramuscular, en 75 a un 100%. Miren que oral va entre un 5 a un 100%. La absorción oral varía mucho. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. De la alimentación, de la hidratación, de cómo esté funcionando, no sé, nuestro intestino, nuestro estómago, que es donde se va a absorber. Entonces, la biodisponibilidad varía dependiendo de las condiciones y la forma en que administremos el medicamento. La biodisponibilidad de los fármacos puede variar entre los individuos, que era lo que yo les decía, especialmente cuando hay factores que afecten nuestra absorción, a pesar de depender en gran medida de la vía de administración y la forma farmacéutica utilizada. Entonces, lo que les dije, la administración, la biodisponibilidad depende del fármaco. Entonces, miren, intravenosa, miren que ¿se acuerdan del periodo de latencia? Que era lo que se demoraba en alcanzar la concentración
mínima para hacer efecto. Miren que intravenosa no tiene casi nada, prácticamente esto es derecho. Intramuscular se demora un poquito más. Subcutáneo, muchísimo más porque subcutáneo tiene que atravesar toda la barrera grasosa que tiene nuestra piel. Entonces se demora mucho más el medicamento, está menos en el cuerpo y se elimina. Listo, subcutáneo y oral. Oral es la que menos absorción tiene. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por muchos más órganos para llegar a la sangre, porque al final del medicamento tiene que llegar a la sangre y la sangre es el que lo lleva a las células donde van a hacer el efecto. Un ejemplo de biodisponibilidad que nos pone el libro aquí, por ejemplo. Entonces, propanolol, solamente entre 30 a un 70%. Captopril, 75%. Esto no es necesario que no lo aprendamos, esto siempre está en la ficha técnica de los medicamentos. Y hay algo que nos dice eso ya lo vamos a terminar, y hay algo que nos pone el texto ahí para revisar. ¿Qué pasa con los inhibidores de la bomba de protones? Que eso es el omeprazol, el lansoprazol y la osteoporosis. Entonces aquí yo les puse, ¿cómo podría afectar los inhibidores de la bomba de protones a nuestros huesos? Que yo creo que esto se los he nombrado de forma indirecta muchas veces. Algunos estudios sugieren que los inhibidores de la bomba de protones estamos hablando omeprazol, lansoprazol y esomeprazol. Yo ya les he dicho que ellos interfieren en la absorción del calcio. Dice, el ácido clorhídrico en nuestro estómago ayuda a la absorción de ciertos nutrientes como el calcio. Cuando reducimos ese ácido clorhídrico que tiene nuestro estómago, entonces no vamos a absorber el calcio que nuestro cuerpo necesita. Entonces ahí va cómo interfieren ciertos medicamentos también en la absorción y en la biodisponibilidad que tengamos de ese medicamento. Entonces, eso pasa también con algunas vitaminas. Entonces, lo decíamos, tomar mucho omeprazol nos puede llevar ¿a qué? A tener osteoporosis. Porque el omeprazol quita el estado ácido y al quitar el estado ácido no absorbemos el calcio que necesitamos y no va a los huesitos. O no va Disculpe, tampoco a la profesora. sangre. Dime. Mire, lo que pasa es que yo fui al doctor y me indicaron, disculpe, me indicaron por un mes tomar omeprazol y el doctor ¿Sí? no me dijo eso, ¿qué hacía mal? No, pero tomarlo por un mes está bien. No, es que va a seguir con el tema porque por mi enfermedad dice que él me va a seguir dando omeprazol. Bueno, ahí entra lo que veíamos hace tiempos del riesgo-beneficio. ¿Qué tanto necesitas tú ese medicamento y qué pesa más? ¿El riesgo de que de pronto nos descalcifiquemos un poquito o el beneficio? Entonces ahí todos los medicamentos uno tiende a evaluar eso, el riesgo-beneficio. Si realmente necesitas más el medicamento, entonces, ¿qué? Nos toca asumir los riesgos que tenemos del medicamento. En esos casos, entonces, tomar un suplemento de calcio, porque si se nos está absorbiendo menos, entonces tratar de tomar calcio para que nuestro cuerpo absorba un poquito más. No abusar del esomeprazol o del omeprazol. El omeprazol, acuérdense que se toma una vez al día en ayunas. Si no lo tomamos cada vez que nos da acidez, entonces estamos abusando, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, con todos los Profe, medicamentos hay que evaluar eso. Dime. consulta, a mí me recetaron omeprazol, pero me dijeron que lo tenía que tomar en la noche. En la noche, no. El No, omeprazol en la mañana, antes de desayuno. se puede tomar en la noche si tú llevas un periodo sin comer. Porque el medicamento nosotros necesitamos que nuestro estómago esté vacío para que haga mejor efecto. Hay unos médicos que recomiendan eso, pero la idea de si lo vas a tomar en las noches es que tú ya hayas pasado al menos unas 2 horitas sin haber comido nada, que tu estómago ya haya procesado la comida, todo lo del día y tú te tomas el omeprazol y no consumir nada después de tomar el omeprazol. Ahí podríamos decir que al otro día ya tienes efecto del omeprazol porque el efecto dura 24 horas. Pero para que Ah, nos ya. dure 24 horas no lo tenemos que tomar con el estómago vacío.
Entonces puede ser así Ya. posible si tú pasas un periodo grande después de haber comido para tomártelo y no vas a comer después. Claro que por ejemplo yo mi última comida era a las 8:30 Ujú. y me dicen que me lo tome como a las 10, 10:30. Y al otro día, ¿qué medicamentos estás tomando? Es que me lo dieron por la metformina que me provocó problemas estomacal. Ujú. ¿Y la metformina qué hora se la toma? La hora de almuerzo. Pues yo, en mi opinión, lo ideal es que te tomes el omeprazol en las mañanas. A no ser de que haya otro medicamento que te tengas que tomar en la mañana en ayunas, que de pronto tú digas, no, es que me complica, me tengo que ir rápido a trabajar, no puedo pasar tanto tiempo en ayunas. Pero lo ideal sería, tú comes a las 8, al otro día inmediatamente te levantas, te tomas el omeprazol y vas a tener mejor efecto en el estómago porque la metformina la estás tomando en el almuerzo. Ah, ya. Listo. Eh, Gracias. listo. Y otra cosita que nos pone aquí el libro es, por ejemplo, qué pasa entre el hierro y el ácido ascórbico. Ácido ascórbico, estamos hablando de la vitamina C. Entonces, el hierro y el ácido ascórbico, a diferencia del calcio y el omeprazol, ellos no tienen efecto negativo, sino que tienen un efecto bueno. Se dice que es una sinergia, o sea, entre ellos se ayudan. Para que nuestro cuerpo absorba el hierro, nosotros necesitamos la presencia de ácido ascórbico o de vitamina C. Entonces, mira aquí nos dicen, reducción del hierro. El ácido ascórbico actúa como un reductor, transformando el hierro férrico en ferroso. El ferroso es el que nuestro cuerpo va a absorber de forma más fácil. Entonces, nosotros, cuando el hierro entra a nuestro cuerpo, nosotros necesitamos que se convierta en ferroso para que nuestro intestino lo pueda absorber bien. La presencia de vitamina C, entonces ayuda a que él se reduzca mucho más fácil y eso facilita que lo absorbamos mejor. No sé si alguien ha escuchado en la parte de nutrición, por ejemplo, hay alimentos que son muy ricos en hierro, pero para que nuestro cuerpo absorba ese hierro, por ejemplo, cuando consumimos que las menudencias del pollito, los porotos son buenos en hierro, las espinacas, para que nuestro cuerpo absorba eso, lo ideal es que nosotros pasemos con un jugo de algo cítrico, algo que tenga vitamina C, con agua con limón, echarle a las espinacas en la ensalada limón, eso hace que nosotros absorbamos el hierro. Si nuestro cuerpo no tiene suficiente vitamina C o no consumimos algo de vitamina C, en ese mismo momento ese hierro nuestro cuerpo no lo va a absorber y lo vamos a terminar eliminando igual. Entonces, ellos son una ayuda. Por eso miren que en presentaciones, ya por ejemplo, viene este efervescente, hierro con vitamina C. En las gomitas para los niños también lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque se necesita esa vitamina C para ayudar a absorber el hierro. Hasta aquí terminamos entonces el tema del examen que se habilita hoy. ¿Alguna preguntita, alguna duda que tengan? Ninguna. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Nos vemos el Profe, la prueba se miércoles. habilita a las 9:30, igual que siempre. A las, sí, a las 9:30 se las voy a habilitar porque es que terminamos muy tarde la clasecita hoy, para que puedan ir Ujú. al baño Ya, los que profe, la listo. vayan a hacer ahora. Ya les voy a enviar, Muchas gracias, descanse, gracias por todo, que tenga una buena semana, profe. gracias, les voy a enviar al WhatsApp las páginas que caen del examen para que las tengan. Bueno, eso sería todo, que estén muy bien. Una feliz noche.